Ñane canquiu gilata Omar Sirpe, ¿no? Sirpa. Hermano. Sirpa. Sí, hermano. Omar Sirpa, provincia Pacajes, cantón Putuni, Hayuk Satoket Hutan. Kamsaki gilata Omar, Kamisaki, Waliki. Waliki, hermano. ¿Ya? Aruta Siñani, con las purtani white hasta mañana. Ya está bien, hermano. Buenas tardes, hermanos periodistas. Muchas Muchas gracias hermano. por dejarme conversar aquí en su programa. Quiero hacer una aclaración pública, hermano. ¿Ya? ¿Qué ha Anterior pasado? Anterior semana, hermano, me han entrevistado en una radio, Ya. mediante vía celular me han entrevistado y yo estaba en la... Micrófono, platos. yo estaba en Coro Coro. ¿Ya? Me entrevistaron donde ahí en ese momento yo le comenté, ¿no?, al periodista en la conversación el problema que teníamos entre dos sindicatos. Allá en la Estamos provincia. hablando del autotransporte. Autotransporte, dos ya. sindicatos. Yo quien les habla es jefe de grupo del sindicato de transporte Pacajes, ¿Ya? sector minibuses. Ah, ya. Y conversamos con el periodista donde en la conversación que tuvimos yo no di de ningún nombres de ninguna autoridad, hermano, de la provincia de Pacajes, no di de la capital de Coro Coro, donde mi persona no dio ningún nombre de ninguna autoridad. Y esa es la que quiero hacer la aclaración. ¿Cuál es la versión que usted ha lanzado, hermano? ¿Kun saruskip ayat, kun sisk awaitam? No, simplemente yo al periodista le dije los problemas que tenemos entre los dos sindicatos. Ah, ya. Nada más, y es lo que yo le digo al hermano periodista, que tenemos el problema de los dos sindicatos. Y yo me hago cargo de lo que yo digo, hermano. De ¿Qué lo que problema ha habido ese sindicato? ¿O ya se ha solucionado? Estamos en eso, hermano, estamos Ya. en eso, con las autoridades de Corcó estamos solucionando eso, y para no agrandar el problema, no voy a ya. comentar mucho sobre el problema, hermano. Ya, en esa entrevista usted no ha mencionado ningún nombre de las autoridades ni de los comunarios del sector. No menciono ningún nombre, no menciono de ninguna autoridad. El periodista me dijo si puedo dar nombres, y yo por seguridad no le di nombres. Y donde termina la entrevista, el periodista manda nombres de diferentes personas de allá mismo, de la población de Coro Coro. ¿Ya? Y como le digo, yo no di nombres, nada, yo me hago cargo de lo que yo digo, y esa es la aclaración que quiero hacer, hermano. Ahora, si las autoridades de Coro Coro, el comité cívico, juntas vecinales, alcaldía, el honorable alcalde, se han sentido aludidos, ¿no?, por la entrevista, y yo que no he hecho nada teme, hermano. Yo, si es de pedir disculpas, yo les pido disculpas si les ha afectado la entrevista. Mi único error ha sido, hermano, aceptar la entrevista, nada más, hermano. ¿El medio de comunicación es del mismo lugar, del mismo municipio? No, ¿O es no es de Coro Coro, pero ya. no conozco ni de dónde, hermano, pero me dio una llamada y, como dijo, mediante vía telefónica era la entrevista. No se ha hermano. grabado tampoco por redes sociales. Se ha grabado por redes sociales, ahí está, y ahí se puede uno cerciorar que... Ah, claro, pues hay un mejor comprobante, ¿no Claro, es que cierto? yo no doy nombres, nada, hermano. Pues, pero, como le digo, he venido eso a aclarar, hermano. nada Ay, más, muchas hermano. gracias, hermano Nada más. Omar. A ver, coméntenos, hermano Omar, tú que eres transportista, ¿no? Díganme. De área, digamos, Rural. minibús, ¿no es cierto? Sí, hermano. ¿No? Hay otros son del micros, ¿no? Colectivos, Buses. buses grandes, ¿no es Sí. cierto? A ver, ¿cómo está el camino hasta Coro Coro, hermano? El camino a Coro Coro está, pues, hermano, es asfaltado, solo que hay muchos baches, hermano. Baches. También ahí con Cercam estamos trabajando, la alcaldía también está haciendo gestiones con Cercam, y nosotros mismos estamos ahí en todo ese tiempo, entre los dos sindicatos hemos ido igual presionando para que se Soluciones. solucione. Eso es un trabajo de la gobernación. Es un ¿No ve? trabajo, sí, del- exacto. Porque ya estamos en época de lluvia, ¿no es cierto? Sí. Porque en por ejemplo, ya la agua mismo se va a estancar, todo eso, ¿no ve? Y Es también, así, ¿no? hermano. Porque es lo que dijeron, ¿no? Los hermanos anteriormente, los mismos pobladores de allá, de provincia de Pacajes, sufren mucho de la carretera, más que todo, ¿no? Y a estos transportistas, como está el camino mal, ya no entran mucho, ¿no es cierto? No, si no, hermano,
el problema es que hay muchos baches y puede Eso causar es, accidentes, ya ha causado varios accidentes, Eso, hermano. Ese es el detalle, hermano. Ya, y perdón hermano por preguntarte, ¿y cómo está en el estado de gasolinas? Ya que ustedes viajan a los diferentes municipios de la misma provincia, hay muchas filas en los surtidores, acá en la ciudad del Alto, en algunos municipios, en algunas provincias, por ejemplo en el sector Yungas, no hay gasolina, no hay diésel. ¿En su sector cómo está, hermano? Igual, hermano, o sea, nosotros transportamos aquí del cruce Villadela a Corocoria, las diferentes marcas de la provincia de Pacajes. Y igual no hay gasolina, hermano. Estamos yendo a buscar surtidor, en surtidor estamos yendo a costear. O sea, nos afecta a todo el autotransporte, la falta de gasolina, la falta de combustible, hermano. ¿Qué les dice los gasolineros? ¿Por qué no hay? ¿Qué ha pasado? No te dan No les explicación, dice tampoco. hermana. Con decirte que ayer hice fila toda la mañana, cuando ya me tocaba cargar gasolina, lo cortaron y ya se acabó la gasolina. Y no te Eso explican también de nada. alguna forma a ustedes les afecta, ¿no? Nos afecta, pues, hermana. Por ejemplo, ayer en la mañana podía viajar toda la mañana. Toda la Unos dos mañana. vueltas, tres. ¿Cuántas Claro. vueltas usted da? Una vuelta, dos vueltas damos. Una. ¿Qué tiempo es de aquí hasta Corocoro, digamos, no? Lo estimamos 2 horas, hora 45. Claro, ¿no? Por ejemplo, según que me comentaban, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuyaca Carla, Caiza, Ancoray y Marcán, son 50 el sindicato, ¿no es cierto? Dice que damos una vuelta nomás. El que llega primero, por lo menos da 2 vueltas, dice, ¿no? El que ya es el último, una vuelta nomás damos. Eso es lo que pasa, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, no hay gasolina ni Y con lo diésel. que no hay gasolina diésel, ya pues, Ahorita, por ejemplo, hay un surtidor acá en donde el terminal, ahí, ¿no es cierto? Ahí se hacen fila tremendo, no son esos Duermen. micros que van a Pacajes, ¿no? Los que son Mercedes-Benz, por ejemplo, Sí. ¿no? Y sufren, pues, se ponen a dormir, todo eso, pero mientras el gobierno dice que hay todavía, ¿no? eso es lo lamentable. Sí, no, y lo peor es el diésel, peor es, Sí, hermano, eso él sí. deja gasolina todavía haciendo fila, consigues el diésel, ya te hacen hasta 2 días filas, hermano. El diésel está escaseando más, hermano. ¿Qué pedirías al gobierno como un transportista? No, pues, hermano, a pedirle al gobierno que soluciones de una vez nos afecta pues a todo el parque automotor, hermano, que solucione de una vez esta escasez de combustible, hermano. En el autotransporte, los repuestos, ¿cómo están los precios, hermano? Porque después de que estos problemas que hubo en Ucrania, en otros países, ya no hay mucho material, muchos manifiestan. ¿Cómo están, hermano? ¿Ha subido, ha bajado? Cada tiempo sigue elevándose, hermano. Por eso también la mayoría de los transportistas aquí en el Alto, por ejemplo, han subido, ¿no? El pasaje, pero nosotros estamos manteniendo ya hace un tiempo atrás, estamos manteniendo el pasaje, pero anda subiendo, hermano. Cada vez Todos anda los subiendo. repuestos. Todos los repuestos andan subiendo, o sea, cada 6 meses, digamos, o sea, lo que comprabas en un repuesto, decir, de 180 siempre sube, no subirá pues, mucho, ¿no? Pero va subiendo unos 15 pesos, 20 pesos, va subiendo, hermano. De alguna forma a veces no justifica, ¿no es cierto? Hay no Cuyaca, la Gilat, Cuyacana, que sin jamás, ¿no? Curjamateja, transportista, que dice, Corocoro, Marcar, provincia de Pacajes, ahí se toca sarante. No, kama uti, ¿no? Gasolina, 10 nomás, 10 el panacasin, apanacaparacani, utkit, chaja, provincia toca tanta peja, y es alta siris concha. Auto no te kuna pisar japani, kayuki, ni, ya auto, piquite sarara que hani, pisar karaquite. Ya gasolina no tjanisti. Diesel la not kite, ya este camas karaquiñana. Kayuka, ¿no? Aquí si viene acá, utki provincia toca acá. Pasiri urunsa tata presidente Luis Arce Catacoro paspanaish awaiwa. Acá sañani caujanteja gasolina importa aquí ankaj marcataya panip halit apje halit anipsto dieselas kiki para que kaisan Argentina marcatua apanip haraki pero kams ora kis niwiskiti tata presidente sumpach khanan chawaikiti uthani o hani usasa pero thakataski o alataski pacha purisinki saki wayaraki pero ukamarka nakaro kwa diesel lorañata que anuka gasolina nak lorañata que kaisa ankaj marca nakatwa apani presaprampe kaisa nos está afectando esta guerra de Ucrania uka guerra nak ukatai inasa huchispana ukanakai chahanut chispati hayuk manak hamak arsuimon harak pero
kun hamakichini pasiriru nagat pajwa pist awai akaha diesel haneu tikiti hichaja gasolina han ukhamas pat sin per gasolina poris kaktan wa haneu alarmang mungtant kitirus pero aksatoqen yakisin hamaki ukhamiationak unhasasa haneu sum haj khanakiti autoridades nacionales toqenakat yatiuna capaz hilata fredi. Bueno, listo, hermano Omar. Muchas gracias, hermano. Muchas Cualquier gracias. cosa pasa nomás de nuevo. Ya, muchas gracias, ¿Ya? hermano. Muchas gracias, hermano.